En el primero de los bloques, en las herramientas de gestión técnico-económica, en principio voy a hablar de programas de gestión. Esto ya es algo antiguo y es algo que se está llevando en muchos sitios y es algo que quizás no se debería de haber dejado de llevar en esta región de una forma generalizada. Afortunadamente quedan figuras heroicas que siguen manteniendo esta actividad, pero entendemos que tiene que ser mucho más generalista. Desde los tiempos aquellos en los que se llevaba la gestión en la Agencia de Desarrollo Ganadero se pasó un momento ya a partir del año 94 o 95, se dejó de hacer gestión sistematizada por parte del Servicio de Desarrollo Ganadero, que fue el heredero de la agencia, y a partir de ese momento solamente ha quedado en vigor en Cantabria, y bueno, y hablo luego de que hay alguna otra pequeña iniciativa en este sentido, pero más o menos en vigor de una forma continuada solamente el programa de gestión de explotaciones agrarias del Ministerio de Agricultura. Y hay proyectos de investigación, en este caso, buscando esta información que entendemos que es necesaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si presuponemos que estamos trabajando para intentar resolver los problemas del sector agrario en Cantabria, primero tendremos que conocer cuál es la situación de ese sector. Necesitamos no estimaciones, no elucubraciones, necesitamos datos, información verídica de cómo está el sector para a partir de ahí intentar poner soluciones reales a él. Entonces, este tipo de programas, trabajos sobre lo que voy a hablar hoy, lo que pretende es eso, conseguir información base, digamos, ser un poco lo que es las infraestructuras del conocimiento, que todo lo que se monte luego en los diferentes proyectos, todo lo que se pretenda conocer a partir de actividades digamos, reglamentadas o regladas mediante un protocolo de investigación, esté basado en un conocimiento previo real de la situación de la que partimos. Entonces, hay en el aspecto de gestión técnico-económica una serie de actividades que lo que han pretendido o pretenden o queremos que pretendan en el futuro es esto. La primera de ellas, por hablar muy rápidamente, voy a ir pasando un poco en plan flash diferentes temas para que dar un muestrario de qué hay y sobre todo con la intención de que el FIFA, y esta por la parte que me toca y me implica en ello, ha sido definida por algún responsable como la CIA, ¿no? O el CIA, el Centro de Inteligencia Agraria. Bueno, no es un poco grandilocuente la denominación, pero lo que sí debe de ser, en cualquier caso, entendemos un centro motor, un centro generador de actividades. El investigador no puede estar metido en una torre haciendo su trabajo durante 3-4 años hasta que acaba el proyecto. Entendemos que a lo largo de su actividad y de esos proyectos y de ese tema que desarrolla, es un especialista, es un técnico especialista que por tanto tiene que estar implicado en los programas, iniciativas, actividades que se desarrollen dentro de su campo de especialidad, ¿vale? Entonces, el programa del GEA que voy a comentar ahora es importante porque diferentes iniciativas de varios entes distintos, el Observatorio Lechero del Colegio de Veterinarios, del propio centro, ANCE, en fin, varias iniciativas que hay, la Nestlé, todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos llevar un programa común y vamos a ver si conseguimos ponerlo en marcha. Entonces, la base de ese programa, puesto que ya está en marcha desde hace años, está validado y es muy amplio, entendemos que puede ser esta, ¿no? ¿De qué estamos hablando? En el GEA, actualmente, en Cantabria, se está llevando gestión de leche bajo el programa puede ser un programa que lleve todo tipo de actividad ganadera o agrícola, pero en este caso en Cantabria se está participando en el de leche, de generación de actividad lechera. Hay 30 explotaciones que están sometidas a gestión y de estas 30 explotaciones y en esta gestión lo que se obtiene a partir de los datos que se solicitan a estas explotaciones son datos de su estructura, de su censo medio, de su superficie agraria útil por explotación, un tema evolutivo a lo largo de los años. Tenemos el censo ganadero, vacas por explotación, también tendríamos UGMs, etcétera. La mano de obra que está implicada en esa explotación en forma de UTA, sabéis que es la denominación con la que en el tema plano técnico, reglamentario, comunitario se trata, las unidades de trabajo agrario, las UTAs. Carga ganadera,
que en principio da un poco el marco del tipo de estructura intensiva o extensiva de estas explotaciones, y luego ya vienen temas como los ingresos por venta de leche para caracterizar estas explotaciones, para realmente saber en qué grado son explotaciones lecheras, en qué grado participan, ¿vale? Además de estos datos, digamos, estructurales de las explotaciones, de este programa de leche, de bovino lechero, del GEA, salen estructuras como técnicas para el seguimiento de los rebaños y de la actividad ganadera. Salen el tema de partos, por ejemplo, salen las producciones, en litros por vaca o litros por hectárea, los consumos de pienso, que es el factor fundamental que influye en la producción lechera y por tanto muy importante en su análisis, los costes que generan esta alimentación, no solamente de concentrados, sino con otro tipo de forrajes comprados, etcétera, el precio de la leche es importante, y al final nos da una estructura genérica que creo que es muy interesante para empezar a trabajar sobre estos asuntos. ¿Qué nos da? La estructura de la explotación, como hemos visto, los gastos, bien en euros por vaca, bien en euros por bruta, por lo que sea, el producto bruto de la explotación, qué consumos, qué índices o ratios de consumo hay en estas explotaciones, qué producciones se obtienen con esos consumos y al final qué margen neto se obtiene en estas explotaciones, bien por explotación, por vaca, por leche o por bruta. Como veis, en este tema nos sirve como elemento comparativo con otras comunidades autónomas que están también implicadas en este tema de gestión, y además, como hemos visto en los anteriores, nos da una evolución a lo largo de los años, en estos resultados aparecen hasta 6 años, pero bueno, hay una evolución a lo largo de todo el periodo, con lo cual se puede ver hacia dónde vamos, ¿no? Al final aquí viene una gráfica de distribución de ese producto bruto, a qué va cada una de las cosas, bueno, simplemente para indicar lo que hemos comentado, que la parte de alimentación evidentemente es la mitad del pastel, ¿no? Tanto en Cantabria, que lo supera, como en otras, como en el resto global de todas las comunidades autónomas que participan. Como esta información es de X explotaciones, una de las grandes dudas que genera este tema es si esa información es fidedigna o no. Evidentemente es fidedigna de esas explotaciones, pero esas explotaciones son representativas de todas las explotaciones. Bueno, con vistas a solucionar esta duda y a ampliar la información de estos programas de gestión, se pusieron en marcha a lo largo del tiempo varios proyectos de investigación referentes a estos costes de la leche. Aquí en Cantabria hemos participado en 3, en el año 96, en el 2002 y en el 2003. Y en estos programas, pues al final lo que, insisto, se validaba un poquito de esta información con una ampliación de los criterios y de los conceptos desde un punto de vista económico más potente, ¿no? Más sólido. Entonces, el tipo de información que se obtenían en estos proyectos, pues eran también, como hemos visto antes, para la gestión, datos de superficie, datos de censo, datos de mano de obra y datos de capital, uno de los factores nuevos que se introducen en este campo. Además de ello, se podía ver ratios de precios de venta y de compra de los productos que se implican en los consumos de las explotaciones, la producción de leche y de terneros y de concentrados, es decir, la alimentación, que insisto, es un factor fundamental. En este caso estamos hablando de pienso, de silo, de heno, de paja y de otros alimentos. Y por fin da un resultado final económico. Nos dan los ingresos totales, los costes variables, los costes fijos, los costes de oportunidad y al final el coste total, con costes de oportunidad y sin él, y por tanto el margen bruto, margen neto, el beneficio neto y el umbral de rentabilidad. Vale, esta información lo ideal sería ir obteniéndola cada X años, con lo cual podríamos tener la secuencia de esa evolución que complementaría y apoyaría la de los programas de gestión. De hecho, en estos proyectos de investigación se ha analizado también de forma profunda la estructura de estas explotaciones. Entonces, además de temas sociales, como edad media de los titulares, si tiene descendencia o no la tiene, cuántas familias viven con ellos, cuántas pensiones entran, en todo este tipo de datos. Además, había otro tipo de análisis de estructuras, por ejemplo, de la maquinaria, si tenía tractor o no, unifil, molino de pienso, sala de ordeño, tanque de frío. Como veis, en este proyecto lo que se analizaba era toda esta información por estratos de producción. Y uno de los temas importantes que se quería analizar en ello es cómo evolucionaban
las explotaciones de Cantabria en este caso, pero eran de toda la cornisa cantábrica, cómo evolucionaban las explotaciones, cómo iban pasando de un estrato a otro. Esa evolución que hemos visto de concentración por tamaño de las explotaciones, al menos por tamaño de animales, cómo se iba viendo y cómo se estructuraba a nivel contable en sus resultados. Vale, toda esta información está disponible para quien lo quiera, ¿vale? El segundo bloque de herramientas con el que trabajamos, por lo que he dicho antes, que es fundamental en nuestra región y en el norte de España, en toda la cordillera cantábrica, al menos, es de diagnóstico forrajero, ¿vale? Es un tema de especial interés y por eso se le ha dedicado especial atención. Cuando nos hemos reunido con el sector lechero, en este caso, para preguntarle qué esperaban de la investigación, qué querían que leyéramos, en qué querían que trabajáramos, la verdad es que sacamos muy pocas conclusiones claras, había cierta dispersión, pero en ninguna en la que coincidían todos era que querían información sobre forrajes. El tema fue bastante chocante porque creíamos que habíamos trabajado mucho sobre forrajes, que mucho de eso ya estaba estudiado. Bueno, pues tuvimos que hacer un acto de contrición y efectivamente reconocer que efectivamente se hicieron estudios, pero en un momento dado, pero que esos estudios sirven de poco si no tienen una continuidad. Entonces, dentro de la situación en la que nos movemos en estos momentos, además de que haya un proyecto previsto de investigación en la cornisa cantábrica, en la que se incide fundamentalmente sobre la producción forrajera, como una forma de abaratar costes, de aumentar el grado de autosuficiencia de las explotaciones, en principio hemos visto, o he visto, que es necesario impulsar otros programas que ya se hicieran, que ya sabemos cómo hacerlos, por lo tanto sería muy fácil implantarlos. Lo único que hace falta es voluntad y colaboración. Me dirijo aquí especialmente, aunque no son los únicos, a las oficinas comarcales. Los técnicos de las oficinas comarcales tienen que aportarnos aquí un plus para poder llegar a donde las pocas personas que estamos en el centro no podemos hacerlo. Es un tema, creo, de colaboración que redundará en beneficio de todos, ¿no? Entonces, en estos proyectos, por ejemplo, uno se hizo sobre calidades de los senos. Dice, bueno, en realidad fue un proyecto que era fácil de hacer, fue un programa en el cual evaluábamos las calidades de los senos, porque aún hoy día en las explotaciones, en muchas de ellas, cada vez menos sabemos si los senos que salen son buenos o malos. Se raciona y en muchos casos tiene que dar tantos kilos por animal, no sé, pero es que los kilos dependerán de la calidad de esos kilos. Entonces, no hay una continuidad y son muy pocos los ganaderos que de motu propio hacen un tipo de análisis. Hay cooperativas, Cantabria, todas las cooperativas que poco a poco van entrando en este campo, pero entendemos que deberían entrar de una forma muy intensa, a nivel de programas masivos, en los cuales, por supuesto, colaboraríamos si nos lo pidieran. Bueno, en este estudio, por ejemplo, se hizo sobre esas zonas de montañas clásicas de enificado. ¿Y qué se hacía? Pues lo primero, también unas características de cómo se manejaban esas praderas que iban a dar como resultado esos senos. Entonces, en principio, si se abonaban, si se encalaban, si se practicaban enmiendas orgánicas, si se pastoreaban. Entonces, con ese tipo de manejo por zonas y por años, luego se veía esa calidad. ¿Cómo se veía esa calidad? Pues si el heno era muy pasado, normal o tierno, el color como una forma de estimación de la calidad, el olor como otra forma de estimación de la calidad y, por supuesto, análisis de esos senos físico-químicos para ver sus contenidos y comportamientos. Y además se aprovechaba ya el tiro para intentar tipificar el manejo que hacían estas explotaciones a la hora de la recolección y conservación de sus forrajes, con el tipo de maquinaria que utilizaban para cada una de las labores de este enificado. Otro proyecto que se hizo y que la verdad es que quedó ahí, visto la realidad, la continuidad, yo creo que ha pasado un poco desapercibido, es uno que hubo sobre mezclas binarias. La evolución, antes hemos visto prados, en el caso del enificado, y ahora estaríamos hablando de praderas. En el caso de praderas artificiales de corta o media duración. Entonces, en la protección de las praderas se sigue utilizando, hasta donde yo sé, fórmulas clásicas que en realidad responden bastante poco a los resultados experimentales obtenidos en esta tierra, en este territorio. Entonces, en este proyecto que se hizo en su momento,
se analizaron 8 gramíneas con 4 leguminosas como mezclas binarias, de una con una. Entonces, en realidad se hizo un cruce de las gramíneas con las leguminosas y cada una de las parcelas resultantes era el fruto de una gramínea con una leguminosa, ¿vale? Ese más o menos es el diseño experimental, con sus repeticiones y demás. ¿Qué se vio? Por ejemplo, temas interesantes. En el caso de la alfalfa, que aquí está en granate, se implantó, todas las especies se implantaron en otoño y la alfalfa, por sus características, hubo que implantarla en primavera. Por lo tanto, tiene un corte menos de primavera que el resto de las especies. Por eso el primer año no aparece la producción de la alfalfa. Pero vemos que en los 2 siguientes años, en primavera, es la leguminosa que en el conjunto de sus mezclas, con todas las gramíneas, más produce, ¿vale? En verano, aquí la alfalfa está en azul, son muy semejantes todas, pero también está entre las que más producen. Y en otoño destaca claramente sobre las demás en cuanto a su producción. Aquí la alfalfa como mezcla binaria en la implantación de una pradera, yo creo, no sé si alguien lo hace, pero que yo conozca no. Y sin embargo parece que es una variedad que puede ser muy interesante. Lo mismo, bueno, en el conjunto de los 3 años, en el conjunto de las estaciones, vemos que en primavera la alfalfa no destaca porque tiene un año menos, de producción, por lo tanto es menor, pero en verano es un poco mayor, en otoño es bastante mayor que las demás y en el conjunto del año es superior. Si además tenemos en cuenta que nuestro problema con las praderas es que, aunque estamos en la España húmeda y por tanto no regamos, siempre hay un periodo seco que, como media experimental en este caso estimativa, podemos considerar que está entre 1 mes y medio y 2 meses al año. Puede ser mediados de julio, finales de agosto, principios de agosto, mediados de septiembre. Más o menos un año con otro, el mes y medio de escasez de lluvias no nos lo quita nadie. Entonces, esta especie, que tiene una profundidad de raíz mayor, es capaz de bombear agua desde más abajo. Eso explicaría ese comportamiento específico, sobre todo en verano y en otoño. Hemos hecho lo mismo con las gramíneas, y con las gramíneas lo que comprobamos es que el reglas italiano en primavera es el rey, evidentemente, pero en cuanto llega el verano y el otoño vemos que en primavera le sigue la festuca alta y luego el bromo. En verano es la festuca alta y después el bromo, y en invierno es la festuca alta también la que más destaca. Es otra especie que se ha utilizado muy poco en Cantabria, que en función de estos resultados parece que tiene un alto potencial por la misma razón que hablábamos para la alfalfa, la profundidad de raíz, y que por tanto podría venir muy bien para sostener la producción platense en épocas de verano o de invierno. Bueno, estoy contando un poco esto en el sentido de que entendemos que con estos trabajos hay que continuar, y no solamente evaluación de variedades de una especie, sino de diferentes especies en su composición. Bueno, esto se tradujo en su momento en una hoja divulgadora. Lo mismo que comentaba para los senos, una de las formas de conservación del forraje, lo comentamos para los silos, bien con programas específicos como el de Aleno, o bien enmarcados en proyectos de investigación como este que se hizo sobre bacterias butílicas y su influencia desde el ensilado. Entonces, en principio, en este lo que se hizo fue análisis de hierbas, de las hierbas que luego originaban los silos. Eran esas hierbas, se hacía un seguimiento y luego cómo se transformaba en silo, y por tanto se evaluaban esos silos, y después cómo el recuento de bacterias, tanto mesófilas como butílicas, que había en las leches que producían los animales que consumían estos productos. No sé, ¿erais Matías? Vale. Ese fue un proyecto en el que participó Ana Pillar, que aquí estaba en la parte microbiológica y que le sonará, supongo que recordará. Bueno, al final lo que se veía un poco en este proyecto, y era lo más significativo, en azul están las esporas butílicas, en principio contaminantes de esa leche, y vemos que hay una correlación bastante clara con el silo de hierba, en menor medida con el silo de maíz y en menor medida con el forraje verde. En esta otra lo vamos a ver más claro, las leches que tenían mayor de 4.000 esporas por litro, las leches consideramos malas, ¿no?
En principio, casi todas ellas, como veis, en esa franja están situadas la mayor parte de las de silo de maíz. Y sin embargo, en las de mayor calidad o menos contaminación butírica, vemos que prácticamente no hay ninguna procedente de animales que estuvieran consumiendo ese silo de hierro. La conclusión es evidente y las causas seguramente también, al hacer este silo, el de hierba frente al de maíz, que hay alguna diferencia con ello. El corte es más a ras de tierra, la ubicación natural de las bacterias butíricas es en el suelo y por tanto se contamina más ese silo con estas bacterias. Bueno, hablo de esto en el sentido de lo que estaba comentando. Se requieren programas para continuar. Gregorio Salcedo, que no sé si está hoy, sí, ha hecho análisis sobre silos posteriormente, ha hecho estudios en algunos temas, en unas zonas determinadas, pero entendemos que deberían ser programas masivos de calidad, como ha habido y hay en otras comunidades autónomas, y que aquí deberíamos implantarlos. Vale, también se hicieron experiencias de cultivos forrajeros en su momento, que se produjeron en forrajes de verano en Matadilde, por ejemplo. Se estudió el sorgo, la soja y el girasol, y hubo temas interesantes porque a raíz de ahí, no sé si coincidió en el tiempo como resultado de este tema, el girasol prácticamente se dejó de utilizar como forraje de verano en Cantabria y empezó a utilizarse el sorgo, que en principio era un forraje muy interesante, aunque menos productivo que el maíz. Era un forraje que lo que daba es más variedad de uso y más tiempo de uso en verde, sobre todo en verde o en pastoreo. Es un cultivo con 2 cortes, incluso 3, lo que permitía que variara menos la alimentación de los animales porque poníamos a su disposición un forraje verde durante más tiempo. Bueno, ahora todo esto va a ser ampliado con este proyecto, espero con el de los cultivos forrajeros para la producción de leche de calidad diferenciada, ampliado con mucho más. Pero bueno, son casos en los que se planteaban un poco este tipo de experiencias que matizan la información. Bueno, ha habido sobre sorgo forrajero, maíz, y en principio están publicados por lo que era esto antes, que no se llamaba CIFA, se llamaba Centro de Investigación, Coordinación y Apoyo Técnico, el CICAT. ¿Vale? Bueno, dentro de esta información básica sobre pastos hubo un proyecto recopilatorio, esto que estamos hablando, de información sistematizada de todo lo que había anteriormente y extensión de esa información al conjunto del territorio en Cantabria, que fue con el proyecto de pastos. Este proyecto dio origen a 2 tipos de información. Una cartográfica, y con eso se empezó a montar la cartoteca regional agraria, y otro tipo de información que fue en forma de bases de datos, pero bases de datos consultables, sistematizadas mediante el tema de fichas. Entonces, en principio, en la cartoteca, en el proyecto, el objetivo final era obtener un mapa de pastos de Cantabria, y se obtuvo, este es el mapa, y en el planteamiento, en ese desarrollo, se fue generando información sucesiva. Las producciones estimadas, la unidad era el ayuntamiento, el municipio. Entonces, en las producciones de cada uno de los tipos de forrajes, prados, praderas, pastizales, en fin, de cada uno de ellos, la información continuada de la ganadería que sostenían esos pastos, entonces censos y densidad ganadera por ayuntamientos, y las industrias transformadoras de esos productos animales. ¿Vale? En las fichas que comentaba, ahí es una publicación que también está disponible en la cartoteca regional nuestra, en la página web, y esa información lo que consiste en una memoria y 4 tomos, uno de ecología, otro de producción y calidad vegetal de los pastos, otro de producción animal y por fin otro de socioeconomía. En las monografías digamos que toda esta información viene, como comentaba, en forma de fichas. Entonces, cada uno de los tipos de vegetación existentes, de fichas y sus características, cada uno de las fichas municipales en las que se comprende qué tipo de pastos hay en ese municipio, qué extensión, qué producción estimada tiene y qué calidad estimada tiene. Evidentemente, esto es una fotografía, es en un momento dado del tiempo. Habría que hacerlo en forma de película
para que hubiera una evolución continuada. Pero bueno, en principio, este tipo de información creo que es importante tenerla como base, y de hecho sé que está siendo utilizada para ciertos tipos de evaluaciones en ciertos temas. Vale, cada X tiempo, no sé si cada 3, cada 5, cada 10 años, sería conveniente una reevaluación de esta información, ¿vale? También hay, a nivel de cada municipio, una información relacionada con los censos, que evidentemente esos cambian más, y una información socioeconómica, ayudas, estructura, número de explotaciones, población, etc. El tercer bloque de herramientas, el tercero y último de herramientas que estamos manejando, es de diagnóstico agrícola. Hasta ahora, si os dais cuenta, la mayor parte de la información que hemos visto que se ha generado a lo largo del tiempo y que sirve de base de trabajo en muchos temas, es sobre o relacionado con la ganadería. Pero últimamente es una actividad claramente emergente la diversificación agraria. Y en este caso, en muchos casos, diversificación agrícola. Puede ser complementaria, puede ser alternativa a la ganadera, pero es evidente que es una realidad que está surgiendo. Dentro de las actividades agrícolas, aquí en el sector llevamos trabajando pues, a lo largo de unos cuantos años ya, y entonces en principio se planteó en un momento dado que a la hora de asesorar al sector es necesario conocer una información. Con este motivo, yo creo que fue el año 2005, si no me acuerdo mal, se encargó un trabajo a la Universidad de Cantabria, un proyecto que fue coordinado en su momento por el doctor Enrique Francés Arriola, y algunos de sus componentes están hoy en la sala, en el que se obtuvo una información sistematizada de Cantabria, en el que había un mapa de suelos, un mapa de clima, una serie de capas de información, y que se llamó Zonificación Agroecológica de Cantabria. Cuando se acabó el proyecto la información era muy importante, y la verdad es que parecía un crimen encerrarlo en una vitrina, que bien, que serviría como consulta en un momento dado, pero tendría un uso bastante restringido, bastante pobre. Entonces lo que se planteó fue hacer unas herramientas para utilizar esa información de una forma práctica, ¿vale? Entonces, ese fue un conjunto de herramientas basado en la geodata base que sostenía toda esta información. Había un generador automatizado de mapas de aptitud de los cultivos, había un visor cartográfico asociado a una base de datos, y se fundamentaba todo o se apoyaba en una cartoteca regional. Vale, en este proyecto creo que ha sido, esta herramienta, creo que ha sido muy importante, y entonces hemos creído que era fundamental renovar la información que contenía. Al renovar la información hemos planteado también posibles alternativas. El visor del anterior ZAE era un visor de pago, sometido a licencia. Entonces eso generaba muchos problemas a la hora de transferir esa herramienta al sector, ¿vale? Era uno de los inconvenientes bases. Entonces, en principio, esta vez lo que se ha hecho es plantear el asunto, montarlo sobre un visor estándar gratuito, con lo cual su transferencia, si las autoridades lo permiten, está garantizada, puesto que no está sometido a ninguna licencia bajo control. Y luego hay otra parte importante. En este caso, la base de datos y el visor antes estaban asociados, y ahora en este caso se divergen y tienen informaciones complementarias, pero son herramientas utilizables de forma indistinta, ¿vale? Y la base de datos antes era una metabase de datos muy complicada de manejar si no era con herramientas muy especiales, y lo que se ha hecho esta vez es montarla sobre un Access, ¿vale? Sobre un programa, una base de datos Access, lo cual permite en un momento dado, para cualquier otro tipo de trabajo o lo que sea, utilizar esa información con programas estadísticos normales, en fin, con las herramientas en las que se disponen en cualquier oficina técnica o este mismo centro, ¿no?
El nuevo visor del ZAE voy a hacerlo, el planteamiento era ponerlo aquí para que se pudiera hacer una consulta y ir viendo cómo fuera el tema, pero como luego siempre surge alguna complicación, tarda en cargar, se retardan los tiempos, lo que he hecho es hacer unos flashes. Funciona así, ¿vale? O sea, me creéis, funciona, tardará más o menos, pero su funcionamiento es eso. Digamos que cuando entras en el visor, entras a nivel cartográfico, a nivel masivo, vas haciendo zoom y entonces se va completando el tema hasta que llega un momento en que ya se cargan las ortofotos, ¿vale? Y la base de todo el sistema está sobre los recintos SIGPAC, que son la última base que hay de SIGPAC, que me parece que es del 2012, ¿no? Por ahí. Bueno, se va bajando, como veis el grado de definición es bastante alto, bastante bueno, y al final ya luego se llegan a los mapas temáticos. Por ejemplo, en este caso sería el de la cebolla en esa cierta zona, y su aptitud. Lo vamos a ver ahora mejor. Tiene un identificador, se pone uno sobre cada recinto que se quiera, y entonces nos da la información según en qué capa informativa estemos. En este caso estaba sobre la cebolla, luego su valor es mínimo, en ese caso pues que es inadecuada esa cinta. Pero si nos ponemos, por ejemplo, sobre el recinto SIGPAC, da toda la información del recinto. Parcela, identificación, perímetro, superficie, pendiente, etc. ¿Vale? El tipo de capas que podemos utilizar con el visor vemos que comprende la simulación del relieve, el modelo digital, el último, el más avanzado, y luego tiene una serie de capas que son los límites, provinciales, municipales, etcétera. Están las comarcas agrarias, líder, montaña, veterinarias, dentro de toda la zona de límites. Luego tiene los mapas de base, y ahí están los topográficos, con diferentes informaciones, hidrográfica, masas de agua, etcétera, y están los recintos SIGPAC. Está también la capa del agroclima, los factores climáticos, plaquis, etcétera, suelos, y por fin aptitud de cultivos. Este es el objeto último final de esta herramienta. Lo otro son información adicional que podemos poner en valor, pero el objetivo final es este: poder saber en una zona, en una parcela concreta, en un área determinada, qué aptitud tiene para un cultivo u otro. Y como vemos, la cantidad de cultivos que se pueden evaluar mediante esta herramienta es bastante amplio. Son 31 cultivos, si no me equivoco. Esos tantos, unos 20 son actualizados y otros 8, 9, 10 están sin actualizar. ¿Vale? La base de datos, que es la otra herramienta que complementa a esta, tiene, digamos, esta sería su presentación, y tiene una doble entrada. Buscar un recinto concreto, un recinto problema que yo tengo. Soy propietario de una parcela y quiero saber esa parcela para qué vale, para qué es apta. Entonces, en ese caso, busco el recinto, lo identifico, me corrobora que ese es el que quiero saber, pues sí, y entonces me da 4 capas informativas. Una capa que es la de localización, una segunda capa que es la de agroclima, una tercera que es de suelos y una cuarta que es de cultivos. En la de localización, como podemos ver, nos da su ubicación, nos da su perímetro, nos da su área, qué tipo de uso tiene en el SIGPAC, qué pendiente, nos da a qué comarcas pertenece, como hemos visto en las capas informativas que había, y nos da si pertenece o está enclavado en algún espacio natural protegido. En la siguiente capa, en la de agroclima, nos indica qué tipo de clima tiene según la clasificación internacional de Papalakis, tipo de verano y tipo de invierno. Nos da qué régimen hídrico tiene, precipitaciones y evaporación potencial, y nos da las temperaturas máximas, mínimas y extremas, tanto máximas como mínimas. En la tercera de las capas, sería la de los suelos, nos da en ese recinto qué tipo de suelos hay, porque puede ocurrir que haya más de un tipo de suelos, ¿no? En principio, cuántos hay y cuáles son, la capacidad de uso de ese suelo, ¿vale? Si es la clasificación de la FAO, da 5 tipos de clasificaciones: A, B, C, D y E, en función de que sea muy apto agronómicamente o de que sea muy poco apto.
hablando de zonas con graves problemas o de hidrografía, etc., ¿no? Vale, nos da también la acidez, fertilidad, textura, profundidad e hidromorfismo. Y la última de las capas, la de los cultivos, nos da la aptitud de cada una de las superficies de ese, en función del tipo de suelo de esa superficie, cada una de las subáreas de aprovechamiento o de potencial para cada uno de los cultivos en estudio. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues para la frambuesa, pues de aptitud óptima, pues hay un área de 6.529. En este ejemplo es una parcela enorme, me parece que pues de 200 y pico hectáreas o una cosa así, y entonces nos la parte en función de cada tipo de suelo que hay o cada área de cada tipo de suelo que hay. Bueno, esto se traduce en poder llevarse esa información a través de una salida gráfica. La salida gráfica viene en función de pues eso, páginas con este formato donde viene esta información que comentábamos, ¿vale? Entonces, en principio, en este caso, pues eso, la parcela, que parte de superficie, es óptima para cada uno de estos cultivos. Pero la base de datos tiene otra opción, que es que yo quiero poner un cultivo determinado, o uno u otro, o estoy dudando de poner un cultivo u otro, y necesito conseguir superficie para poner esa actividad. Entonces, a la hora de buscar esa superficie, tengo que moverme, bueno, aquí me permite moverme a nivel municipal, y entonces metiendo el ayuntamiento que es y el tipo de cultivo, por ejemplo, en este caso, la lechuga, y además quiero que sea una zona óptima para la lechuga. No quiero que tenga limitaciones en cuanto a su cultivo, por fertilidad o por pendientes, no quiero que sea óptima, ¿vale? Entonces, en función de esto, le doy a buscar y bueno, y además en este caso fijo qué superficie mínima quiero que tenga esa parcela. No quiero que me embarulle con una nube de pequeñas parcelitas. Necesito una parcela con una superficie mínima. Entonces, en función de ello, le doy a la búsqueda y dentro de ese municipio me da todos los recintos con una actitud óptima, que es la que he pedido, para el cultivo de la lechuga. Evidentemente, bueno, ya veis dónde está el marcador, esto tendría una función muy, muy grande. Al estar en Access, una vez obtenida esta información, podría trabajar con ella. Y en función de esa, pasarlo al visor y ir viendo dónde caen esas superficies, dónde me interesa a mí, ¿vale? Las salidas de esta información serían en unas hojas del tipo de esto, ¿vale? Esta información que entendemos básica, que es muy importante como una herramienta de localización y búsqueda de lo que me interesa, entendemos que hay que complementarla con estas que son las monografías y las publicaciones divulgativas sobre los diferentes cultivos. Hemos visto dónde puedo tener esos cultivos de una forma óptima. Hemos visto ahora cómo, como vemos en este tipo de publicaciones, cómo debo cultivar para obtener unas producciones interesantes en ese medio óptimo. Y lo último que hemos sacado, la última aventura en la que nos hemos embarcado, de alguna forma porque es muy conflictiva, es en este tipo de publicaciones. Entonces, para cada una de las actividades sobre las que hemos trabajado y hay experiencias en ellas, cada uno de los experimentadores, investigadores, entonces tienen una experiencia práctica, ya no solamente de comportamiento agronómico, sino de qué resultados se obtienen con ello. Se ha intentado, se está haciendo una serie de publicaciones de los márgenes económicos de cada una de estas actividades. Con estas publicaciones lo que se pretende, de alguna forma, y sabemos que esta información es temporal, que por tanto habrá que ir actualizándola cada tiempo, puesto que la situación cambia, los precios de mercado, los precios de los inputs, etcétera, va cambiando, pero entendemos que por eso la hemos hecho muy sencilla, muy barata, para poder sacar más periódicamente. Entendemos que es una información que puede ser muy interesante. Por supuesto, además de esta información, en este tipo de márgenes, hay informaciones de más calado socioeconómico, estudios de mercado, por ejemplo, estudios socioeconómicos, para plasmar una realidad de este tipo en un sector agrario como el nuestro. En conclusión,
¿Qué queremos? Con el visor, que nos da la información de qué puedo hacer en donde lo tengo o dónde puedo hacer lo que quiero. La información de cómo hacerlo, ese cultivo. Y la información de qué grados de margen económico me da y otra información muy importante, qué requerimientos de mano de obra se necesita para esa actividad. Con eso puedo hacer un diagnóstico de la situación y una asesoría importante a aquellas personas que acuden a la administración o a los servicios técnicos de los diferentes sitios. Esto tiene especial importancia en estos momentos de crisis, ¿no? Porque cada vez viene más gente. Cuando el boom de la construcción, la gente se marchó a esas actividades que daban mucho dinero y que en teoría con un trabajo más limitado en el tiempo, menos dedicación, daban un sueldo al final de mes más o menos seguro y que en algunos momentos llegó a ser importante. Y ahora cuando llega la crisis, muchas de esas personas están volviendo. Y ese es un colectivo importante, pero es que además hay otras personas cualificadas en muchos casos, además, licenciados, ingenieros y tal, que están buscando una alternativa a su negocio. No necesariamente tiene que ser en un espacio urbano o asfáltico, sino que hay un medio rural con un problema grave de despoblamiento, que resulta que puede ser un locus muy interesante para que se ubiquen negocios de este tipo. Lo que hay que saber es qué tipo de producto es interesante en ese medio donde voy a instalarme y qué mercado tiene para poder producirlo. ¿Vale? Entonces, el CIFA, en este caso, y entiendo que la Administración, por extensión, en un momento de crisis como este, y que ya sé que hay, y soy consciente, evidentemente, porque lo sufrimos, inestabilidad del personal, recortes presupuestarios y muchas más cosas, muchos más marrones que no es cuestión de ir enumerándolos todos, creo que es el momento en el que más hay que trabajar con más entusiasmo y intentar generar más expectativas, si no esperanzas, por lo menos expectativas. Entonces, tenemos que seguir trabajando en generar este tipo de herramientas para poder embarcar a esta gente que viene en barcos más o menos seguros que generen una actividad interesante y al final generen riqueza para Cantabria. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.